Diga conmigo, es cuestión de naturaleza. Tiene que ser cuestión de naturaleza, no puede ser cuestión de conducta. Porque como seres humanos que somos, metemos la pata cada rato. ¿Quién aquí ha fallado? No sé si hablaré luego de eso, pero solamente quiero mencionar esto ahora, pastor, un instante. Cuando mi hija se estaba muriendo en aquella camilla, tú tienes una bebé preciosa, ahí la tiene la mami con ella, tu primera hija. Cuando mi nena de 16 años se está muriendo en aquella camilla, en todo ese proceso a mí se me revelaron cosas que ya yo las había predicado, pero una cosa es hablar de ellas y otra cosa es vivirlas. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos de ustedes tienen una hija? Al menos una hija. Mi hija de 16 años se moría delante de mis ojos. Yo soy muy honesto, yo entiendo el porqué de las cosas. Mi hija estaba en esa condición por rebelde, por desobediente, por deshonrar a Dios, por deshonrarme a mí como padre, por haber cometido serios errores. Por eso mi hija se está muriendo en esa camilla. Se puso a vivir con un novio sin haberse casado con él. Y a las 2 semanas de estar viviendo con él, el tipo le apuntó una escopeta al rostro, aló el gatillo y la mató. Así. Pero mi hija no muere instantáneamente. Mi niña tiene unas horas de vida, de agonía, suficientes para que yo llegue al hospital donde está ella recluida, porque eso pasó lejos de mi casa, en otro lugar. Y en síntesis, porque no te voy a contar todo ahora, pero en síntesis, señores, señoras, mi hija se está muriendo delante de mis ojos. Y yo entiendo por qué está en esa situación. Porque uno cosecha lo que uno siembra. Y el que juega con fuego se quema. Mi niña había jugado con fuego. Mi niña se estaba quemando. Te menciono todo esto para mencionarte esto otro en el final de esta palabra. Porque he dicho una frase que capaz que te ponga a pensar un poco. No es cuestión de conducta, es cuestión de naturaleza. Pues mi niña tiene 16 años y había roto muchas piezas de vajilla para llegar ahora a esa camilla donde se está muriendo. Y llega papá. Me identifico con el testimonio del pastor de la casa. En cierta medida, él llegó a la camilla donde su padre ya había fallecido. Ya había partido de esta tierra a estar en la presencia del Señor. Yo llego al lecho de mi niña está viva. Está en coma, pero está viva. Esa es la pregunta para que tú entiendas lo que es gracia y el poder de la nueva vida que Dios te ha dado. ¿Tú crees que yo llegué a aquel hospital como el apóstol Rubén Hernández? El profeta Rubén Hernández. ¿Tú crees que yo llegué a aquel hospital para presentarme delante de mi niña que se está muriendo y decirle: bueno, te lo dije, ahí tienes, por tu rebeldía, por tu mala conducta, eso fue lo que te ganaste, ahora paga las consecuencias? ¿Qué tienes que decir? ¿Usted cree que yo hice eso? Yo entré a ese salón de cuidado intensivo de ese hospital como un padre con el corazón roto en 1.000.000 de partes. Enfrentarme con una hija que se me moría, que se me iba como el agua se escapa entre los dedos. Ahora aquí viene la pregunta de análisis para una iglesia inteligente.
Fue su mala conducta la que la llevó a eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, fue su mala conducta la que la llevó a esa condición. Ahora, ¿perdió ella el amor de este padre? ¿Dejó de ser mi hija cuando se moría como consecuencia de su pecado de fornicación? Mi amor incondicional para mi bebé no tenía nada que ver con su conducta. Tenía que ver con algo que ella hizo hacía 16 años antes. Iglesia Inteligente, ¿qué fue lo que hizo 16 años antes ella? Nacer. Y aún recuerdo como si hubiera sido hoy cuando nació, viste, blanquita. Esperé 26 horas en lo que nacía. Cuando nació, 26 horas después yo estaba así, no había dormido, estaba confundido. Y ha salido una enfermera era así, blanquita como la nieve, rubia, ojos azul, cielo. Y me la pone así en los brazos y dice, esta es su hija. Yo no lo podía creer. Yo no sé, no sabía cómo agarrar. En realidad ella me estaba sosteniendo a mí porque yo me estaba cayendo. Y le dije, por favor, téngala aquí. Y dice, no puedo creer. Yo la miraba así, le toqué así la frentecita, así. Me convirtió en papá. Ahora yo era papá, porque ella había nacido. Y a los 16 años, por su mala conducta, un desgraciado me la mató. Pero nunca dejó de ser mi hija. Y nunca dejó de recibir mi amor, ni mi misericordia, ni mi compasión. Y si en aquel momento yo le hubiera podido dar mis ojos, porque los de ella estallaron, y le hubiera podido dar mi cerebro, porque la mitad de su cerebro quedó incrustada en el techo y en las paredes de la habitación, y si yo le hubiera podido dar mi vida, y si yo le hubiera podido dar el último aliento de mis pulmones y decirle, vive bebé, vive Jessia, vive, vive bebé, aunque yo hubiera muerto, tal vez en esta noche ella estuviera predicando el evangelio y dando el testimonio de cómo su padre había entregado su vida por ella. Pero yo no pude hacerlo. Y me han sacado de la habitación y me puse a caminar por un pasillo muy largo. Y caminando por ese pasillo Dios me habló, para los que crean que todavía Dios habla. Habló a mi corazón y me dice, hijo. Y me detuve, confundido, loco, sin sentido. Y le escucho hablar a mi corazón y me dice, hijo, la he recibido en mi regazo. Fue una mezcla de alivio y de profunda angustia. Angustia por saber que mi niña se había ido a los 16 años. Y con ella se fueron mis nietos que me iba a dar. Se fueron sus sonrisas, sus canciones, sus besos de mariposa que me daba. Pero el alivio de saber que mi padre la tenía en su regazo. Querido, porque Dios envió a su único hijo para hacerte nacer de nuevo, y porque por virtud de la encarnación y de tu nuevo nacimiento en Jesús, tú cargas a Dios por dentro, no habrá nada ni nadie que te robe jamás el incondicional amor de tu Padre Dios. Porque Él pudo, tú puedes. Tú te levantas en esta tarde. Tú le dices al diablo, al pecado, a los demonios, a la vida, yo me levanto, yo puedo, yo empiezo de nuevo, yo perdono, yo me suelto de estas cadenas. Yo me rehúso a rendirme.